Buenos días, queridos estudiantes. En esta mañana quiero enseñarles un tema que es muy importante en nuestra vida cotidiana y es importante que lo tengamos en cuenta y más ahorita en esta nueva era que es la era de la tecnología, ¿cierto? El tema se trata del software y el hardware. Bueno, el software y el hardware ahorita es muy importante que lo reconozcamos, ¿cierto? Ya que como les digo, todos los aparatos que estamos utilizando ahorita, hoy en día, constan de estas dos herramientas, de estos dos términos, ¿cierto? Encontramos que el hardware es todo lo que podemos tocar de un aparato o de un aparato tecnológico o de cómputo, ¿cierto? Es aquello que podemos tocar, que podemos palpar, que podemos observar, ¿cierto? Es toda esa parte tangible de estos sistemas electrónicos que normalmente cuentan con software y hardware. Uno de los ejemplos que podemos encontrar del hardware, digamos, es el monitor, la CPU, el teclado, el ratón, los parlantes. ¿Qué otra cosa? El computador sería eso, de una tablet, porque la tablet también tiene software, tiene hardware. De una tablet también podría ser el cargador, la pantalla táctil, igualmente del celular. Ahorita la mayoría de los aparatos electrónicos cuentan con un software y un hardware. Digamos, algunas lavadoras ya cuentan con un software y un hardware. ¿Cuál vendría siendo el software? El software vendría siendo cómo funciona ella debe contar con un sistema operativo para que pueda funcionar y pueda andar. Entonces ya ahí ya tiene un software. Y el hardware vendría siendo toda esa parte externa que podemos contar, la tapa, el cable donde se conecta a la corriente, también es un hardware. Bueno, y con respecto al software, bueno, es toda esa parte interna que se podría comparar como si fuera el alma de estos aparatos electrónicos o de cómputo, ¿cierto? Ejemplos podrían ser el Microsoft Windows, los sistemas operativos. ¿Qué más? Microsoft Word, Google Chrome, y diversas herramientas que utilizamos en el diario vivir para comprar, para hacer tareas, para trabajar, ¿cierto? Necesitamos manipular estas aplicaciones o estas herramientas internas que manejamos a través de un hardware, ¿ya? Entonces quiero recordarles que esto es vital, es importante que lo tengamos en cuenta. Como les decía, ahorita mismo la tecnología es la que está es la que es de gran importancia en estos días porque básicamente con ella trabajamos, con ella estudiamos, con ella nos comunicamos con nuestros seres queridos y es de vital importancia que tengamos en cuenta estos dos términos, ya que en el diario vivir nos los vamos a encontrar. A continuación les voy a dejar un video explicativo sobre estos dos temas de gran importancia para que queden claros estos términos del hardware y el software. Gracias. Hola, en este video vamos a aprender qué es el hardware y qué es el software. Hablando de una computadora o de cualquier sistema informático, puede ser un teléfono inteligente, inclusive puede ser un aparato electrodoméstico. Todos los aparatos electrónicos, o la mayoría de estos, tienen hardware y tienen software. Primero vamos a ver qué es el hardware. La definición sería
que es la parte tangible de una computadora, es decir, todo lo que se puede tocar. Podemos tocar, por ejemplo, la pantalla. Si la puedes tocar con tus manos, eso es hardware. Por ejemplo, el teclado, la impresora, un escáner, un ratón, un disco duro, pero estas ya son las partes internas, la tarjeta madre, un ventilador, o un procesador, o una memoria RAM. Inclusive los cables de una computadora, eso es hardware. El cable de alimentación, eso es hardware. Hablando de un teléfono celular, pudiera ser la pantalla táctil, la carcasa, la batería, el cargador, todo esto que puedes tocar, eso es hardware. Hardware de almacenamiento, de entrada y hardware de procesamiento. El hardware de salida está conformado por dispositivos externos que le transfieren la información al CPU. Por ejemplo, las impresoras, la bocina, todo ese del cual obtenemos información. El hardware de almacenamiento es donde se guarda la información procesada. Por ejemplo, el disco duro. El hardware de entrada, que es por donde metemos información a la computadora, como puede ser un joystick o un mouse. El hardware de procesamiento, que es estas partes que procesan la información, como puede ser la tarjeta madre o motherboard y el procesador. Todo el hardware de una computadora es muy importante. Cada uno tiene una función. En la pantalla puedes ver la información. El teclado te sirve para introducir información. El ratón, pero todas estas partes internas que hacen que tu computadora sea rápida o sea lenta, te debes de fijar muy bien en lo siguiente. La tarjeta madre es la tarjeta donde se interconectan todos los componentes o todo el hardware interno. Hay dos cosas que son fundamentales para que tu computadora sea rápida y las debes de tomar muy en cuenta a la hora de comprar una computadora. Es el procesador y la memoria RAM. El procesador hay dos marcas principales, el Intel o el AMD. No podría decirte cuál es mejor. Ambos son muy buenos, depende para lo que se use. El procesador es el cerebro de la computadora. Es el que hace los cálculos. Es el que dice qué parte tiene que trabajar de la computadora. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, el procesador sería como nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos dice qué parte del cuerpo se tiene que mover. Es el que da las órdenes para que se pueda mover cada parte del cuerpo. Entonces, en la computadora, el cerebro, ese es el que dice lo que se tiene que hacer. Ese es el cerebro. Tenemos procesadores como este que dice Intel Core Duo, que es 2, es decir, son dos cerebros en un mismo procesador, o este que dice el Intel Core i5, que son, en algunos modelos, son 3 cerebros o 5 cerebros en un mismo procesador. Este Intel i7 seguramente serán de 5 procesadores en uno solo. Imagínate si una computadora con un cerebro es rápida, ahora imagínate, pones 7 cerebros, pues es mucho más rápida para hacer todos esos cálculos. ¿Okay? Entonces de ahí depende que tu computadora sea rápida. ¿Y dónde va el procesador en una computadora? Te voy a mostrar un simulador de una computadora para que veas dónde va el cerebro. Esta es una tarjeta madre. Entonces el cerebro va aquí, en esta parte que se llama zócalo. Entonces yo lo coloco ahí. Tiene que entrar exactamente aquí en este que se llama zócalo, porque precisamente parece un zócalo. Y tiene una sola forma de entrar. Ahí está. Y tengo que poner estos sujetadores para que no se mueva. Porque debe de estar fijo, totalmente fijo. El cerebro o el procesador, cuando hace cálculos, se calienta mucho. Entonces debe de tener un ventilador para que lo esté enfriando y no se sobrecaliente y se pueda quemar. También debemos de poner una pasta que tiene esta forma. Esta pasta se llama pasta térmica y protege, y después va un ventilador más o menos como este. Simplemente hay que fijarlo a la tarjeta madre y se conecta para que tenga electricidad. ¿Ok? Cabe recordar que este es un simulador de una tarjeta madre de una computadora de escritorio. ¿Sale? Entonces ya saben ahí dónde va. Otro de los componentes fundamentales del hardware para que una computadora sea rápida es la memoria RAM. Esta sirve para almacenar información, pero de programas que se están ejecutando. Si tú tienes una computadora que está muy lenta cuando abres muchos programas al mismo tiempo y se alenta mucho, o sea, llega el momento que se traba y ya no puedes hacer nada en ella porque abriste muchos programas, quiere decir que tienes poca memoria RAM.
Entonces una computadora, entre más memoria RAM tenga, más programas puedes tener abiertos y trabajar en ellos al mismo tiempo. Y la memoria RAM es esta. Es esta y va en estas ranuras en la tarjeta madre. Y entran ahí estas ranuras y llevan estos sujetadores. ¿Okay? Esos son los dos componentes básicos fundamentales. En una tarjeta madre como puedes ver, le puedo poner una RAM aquí, otra acá y otra de este lado. ¿Sale? Puede tener mucha memoria RAM. Entonces, al momento de comprar una computadora, fíjate en esas dos cosas. Que su procesador sea de varios núcleos, y entre más memoria RAM tenga, será mucho mejor, mucho más rápida. Ahora veamos qué es el software. Lo primero que debemos saber es que la palabra software proviene del inglés, que su significado literal son las partes blandas. En caso contrario del hardware, que son las partes duras. Por eso hard es duro y soft es blando. Ya dijimos que el hardware es toda la parte física o dura, todo lo que se puede tocar en una computadora. Pero el software es todo lo que no se puede tocar. Lo que no puedes tocar con tus manos, eso es el software. Y técnicamente el software es un conjunto de programas, todos los que se te venga a la mente de aplicaciones que se puedan instalar en una computadora, todo eso es software. O también hablamos para un celular. Todas las aplicaciones, todas las apps que se te vengan a la mente, todo eso es software y se van a instalar en el hardware. Es decir, se instalan en el disco duro, este lo ejecuta por órdenes del procesador, la memoria RAM participa al momento de abrir los programas, y es decir, todo el hardware está trabajando en conjunto. El software se clasifica en tres grupos. Tenemos los software de aplicación, de programación y de sistema. Los software de aplicación son los programas que realizan determinadas tareas típicas humanas que anteriormente se hacían a mano. Por ejemplo, el software como Word, Excel, PowerPoint. Todo esto son software de aplicación. También aquí en aplicación pudiéramos meter algunos software de entretenimiento como juegos, reproductores de música, casi todos los programas de entretenimiento y ocio. Después tenemos el software de programación. Estos son programas que permiten al programador programar. Es decir, son programas o software que hace software o programas para hacer programas. Tienes que aprender un lenguaje de programación específico para desarrollar software. Y el software del sistema son programas que sirven para que el usuario tenga control sobre el ordenador y dar soporte a otros programas. Consiste en software que sirve para controlar e interactuar con el sistema operativo. El más conocido e importante es Microsoft Windows. Es decir, son los sistemas operativos como Linux, el propio Windows, que es el más popular para las computadoras de escritorio o laptops, o Android o iOS para teléfonos inteligentes o smartphones. Ahora hablemos del sistema computacional. Fíjate bien, ya sabemos qué es hardware y ya sabemos qué es software. Imagínate que tienes una computadora, pero no tiene ningún programa instalado. ¿De qué te sirve? Pues nada más como de lujo o para estar sobre un escritorio o para detener algunos papeles. Ahora imagínate que tienes software, que tienes ahí los discos de instalación o en una USB, pero no tienes en dónde instalarlos, no tienes hardware. ¿De qué te sirve? De nada. Entonces debes de tener las dos cosas para que pueda ser funcional este sistema computacional, ¿vale? Entonces ya tienes hardware, ya le instalaste el software y ahí está la computadora. Pero necesitas algo importante, algo que se llama humanware, que es los usuarios que van a usar esa computadora. Imagina, tienes la computadora, pero nadie la usa, no tiene ningún propósito, ningún fin. Entonces, estos son los tres elementos que están relacionados directamente y se les llama sistema computacional. Y para que quede un poquito más claro, el humanware hace referencia a la presencia humana antes, durante y después de las computadoras. Bueno, eso es todo. Espero te haya sido útil esta información. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Gracias.